Después del divorcio, compró una vieja casa en un lugar aislado y pensó que lo tenía todo calculado. Pero una tormenta de nieve lo cambió todo. La leña empezó a humedecerse, el calor se escapaba y solo quedaban semanas hasta el final del invierno. Tenía solo un día para encontrar una solución, y lo que hizo le salvó la vida. El invierno no llegó como una irrupción violenta, sino como un proceso silencioso que avanzaba sin prisa, asentándose en cada superficie hasta volverse inevitable. La nieve no era simplemente nieve, era una acumulación de capas que con el paso de los días adquirían una estructura propia, compacta y pesada, capaz de transformar todo aquello que cubría. Primero caía húmeda, densa, casi líquida. Luego se endurecía formando una costra que atrapaba el frío. Encima se acumulaba un polvo seco que el viento movía sin cesar y finalmente volvía otra capa húmeda que sellaba el conjunto como si fuera una cubierta imperfecta. Bajo ese peso, los objetos dejaban de ser lo que habían sido en otoño y pasaban a formar parte de un sistema distinto, más lento, más rígido, más exigente. La granja estaba aislada, como si el mundo hubiera sido reducido a una extensión blanca y silenciosa. No había sonidos lejanos, ni señales de tránsito humano, ni indicios de movimiento que no fueran los del viento y la nieve. Todo lo que ocurría estaba contenido dentro de los límites de ese espacio. En ese aislamiento había una aparente estabilidad, una sensación de control que se sostenía mientras cada elemento cumpliera su función. Pero esa estabilidad era frágil, dependía de condiciones que no siempre eran visibles. Emily Carter observaba ese mundo con la atención de quien no podía permitirse ignorar detalles. Tenía la costumbre de registrar cada variación, cada cambio que pudiera tener consecuencias futuras. No confiaba en impresiones momentáneas. Confiaba en la acumulación de datos, en la repetición de patrones, en la lógica que se revelaba con el tiempo. Había pasado suficientes inviernos como para entender que los problemas no aparecían de repente, sino que se formaban lentamente, casi imperceptibles, hasta que se volvían inevitables. Desde el inicio de la temporada, todo había sido organizado con precisión. La leña había sido cortada en el momento adecuado, cuando la humedad de la madera aún permitía un secado eficiente. Luego había sido apilada con cuidado, dejando espacios para la ventilación, protegida parcialmente por la ubicación junto a la pared norte de la casa. Esa posición no era casual, evitaba la exposición directa al sol de la tarde, lo que reducía los ciclos de congelación y descongelación que deterioraban la estructura de la madera. Cada decisión respondía a una lógica construida a partir de la experiencia. El cálculo de reservas había sido claro. La cantidad de leña almacenada, combinada con el consumo promedio de inviernos anteriores, indicaba que habría suficiente combustible hasta finales de marzo. Incluso existía un margen de seguridad para semanas particularmente frías. La estufa funcionaba con eficiencia. El calor se distribuía de manera uniforme, y el interior de la casa mantenía una temperatura estable que no requería ajustes constantes. En ese contexto, la primera señal pasó casi desapercibida. A mediados de noviembre, después de una nevada especialmente húmeda, Emily registró una observación breve en su cuaderno. La superficie de la madera había comenzado a mostrar signos de humedad en menos de 48 horas. No hubo alarma en esa anotación. No había motivo aparente para considerarla crítica. La leña seguía encendiendo con facilidad, el calor seguía siendo suficiente, y la estructura general del sistema no mostraba fallos. El problema en ese momento no era el efecto, sino la causa. La nieve no se limitaba a cubrir la madera. Su peso y su composición estaban introduciendo humedad en las fibras expuestas. Ese proceso era lento, pero constante. La madera no absorbía el agua de forma uniforme, sino desde las superficies abiertas, desde las grietas, desde los cortes donde la estructura interna quedaba expuesta.
Cada capa de nieve añadía presión y con ella una transferencia gradual de humedad hacia el interior del material. Durante diciembre, ese cambio se mantuvo en un nivel que no alteraba el funcionamiento general. La estufa requería ligeros ajustes, pero nada que indicara un problema estructural. La casa seguía siendo habitable sin esfuerzo adicional. Esa continuidad reforzaba la idea de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la madera ya no era la misma que había sido en octubre. Había comenzado a transformarse, no en apariencia, sino en su comportamiento. El verdadero cambio se hizo evidente en enero. La temperatura descendió y se mantuvo por debajo de los 20 grados bajo cero durante días consecutivos. El frío dejó de ser una variable y se convirtió en una constante. En esas condiciones, la eficiencia del sistema de calefacción se volvió crítica. Fue entonces cuando las diferencias comenzaron a manifestarse de manera clara. La estufa requería más combustible para mantener la misma temperatura. El fuego no respondía con la misma intensidad. La combustión era irregular, y el humo se volvía más denso. No era un fallo mecánico. Era una respuesta directa al estado del combustible. La madera, saturada de humedad, utilizaba una parte significativa de la energía en evaporar el agua antes de poder generar calor útil. Emily no necesitó suposiciones. Volvió a sus registros, comparó datos, revisó el consumo. El resultado era evidente. La tasa de uso de la leña había aumentado de manera significativa. El margen de seguridad desaparecía con cada día que pasaba. Lo que antes era suficiente hasta marzo, ahora se proyectaba como insuficiente incluso antes de febrero. Ese momento marcó el cambio. El problema dejó de ser una variación y se convirtió en una amenaza. No se trataba de incomodidad. Se trataba de una posible interrupción del suministro de calor en pleno invierno. En ese entorno, esa posibilidad no era tolerable. La primera reacción no fue actuar, sino pensar. Emily consideró las opciones disponibles. Reducir la temperatura interior era una posibilidad, pero implicaba un desgaste físico constante. Disminuir el consumo de combustible significaba aceptar condiciones más duras. Ninguna de esas soluciones abordaba la raíz del problema. Solo extendían el tiempo antes del fallo. La causa seguía siendo la misma. La madera estaba húmeda, y esa humedad no era inevitable. Era el resultado de una exposición continua a un entorno que no había sido controlado. Fue entonces cuando el recuerdo tomó forma. No como una imagen vaga, sino como una idea estructurada. Su padre le había enseñado que los recursos no se medían solo por su cantidad, sino por su estado. Un recurso expuesto al entorno era un recurso en proceso de deterioro. No importaba cuánto se tuviera si no se podía conservar. Esa idea reorganizó todo el problema. No se trataba de conseguir más leña. Se trataba de proteger la que ya existía. La solución no estaba en el consumo, sino en la conservación. Emily se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Observó la pared norte de la casa, la pila de leña apoyada contra ella, el espacio abierto que la rodeaba. No vio objetos aislados, vio un sistema incompleto. La casa, que ya generaba calor, podía formar parte de una solución más amplia. La leña, que necesitaba protección, podía integrarse en una estructura que modificara su entorno inmediato. La idea no apareció como una invención, sino como una extensión lógica de lo que ya estaba presente. Si el problema era la exposición, la solución era crear una barrera. No una cubierta superficial, sino un espacio controlado donde las condiciones fueran distintas. El frío seguía siendo el mismo, la nieve seguía cayendo, pero en ese momento, el problema había cambiado de forma. Ya no era una amenaza indefinida, era un sistema con variables identificables, y como todo sistema, podía ser modificado. La idea no permaneció como una abstracción. Apenas se formó con claridad, comenzó a transformarse en una secuencia de decisiones concretas.
Emily no la trató como una posibilidad, sino como una necesidad cuya ejecución debía iniciarse sin demora. El tiempo ya no era una variable amplia, sino un recurso limitado, medido en días de leña seca restantes. Cada hora sin actuar acercaba el sistema a un punto donde ninguna corrección sería suficiente. Se sentó nuevamente ante la mesa, pero ya no para observar el problema, sino para descomponerlo. Separó los elementos en partes definidas. ¿Qué tenía? ¿Qué estaba fallando? ¿Y qué podía ser modificado sin depender de factores externos? Esa forma de pensar no era improvisada. Era la misma que había aprendido observando a su padre trabajar en entornos donde el error no era una opción. El primer elemento era la casa, no como refugio únicamente, sino como fuente constante de calor. Aunque las paredes de madera no eran perfectas en aislamiento, siempre transmitían una parte de la energía interior hacia el exterior. Esa pérdida, que en otras circunstancias era indeseable, podía convertirse en ventaja si se integraba en un sistema mayor. El segundo elemento era la pila de leña. No estaba protegida. Estaba expuesta al viento, al peso de la nieve y a los ciclos de congelación. Su ubicación junto a la pared norte había sido correcta para evitar otros problemas, pero no resolvía la interacción directa con el clima. El tercer elemento era el viento. Más que el frío en sí, era el viento el que aceleraba la pérdida de calor y el intercambio de humedad. Movía el aire, removía la superficie de la madera, introducía el frío en cada espacio abierto. Mientras existiera circulación libre, la leña seguiría absorbiendo y reteniendo humedad. El cuarto elemento era la nieve, no como acumulación superficial, sino como fuente constante de agua que penetraba lentamente en la estructura de la madera. Cada capa nueva reforzaba ese proceso. Emily comprendió entonces que no necesitaba eliminar el frío ni la nieve. Necesitaba aislar la leña de su influencia directa, crear un volumen cerrado donde el viento no actuara y donde la humedad no se renovara constantemente. La solución comenzó a tomar forma con precisión. No sería un simple techo, sería una estructura completa, apoyada en 3 paredes nuevas y utilizando la pared de la casa como el cuarto lado. De ese modo, la energía que se filtraba desde el interior contribuiría a elevar ligeramente la temperatura del espacio cerrado. No lo suficiente como para calentarlo, pero sí para modificar el equilibrio del aire. Ese cambio era crucial. En un espacio cerrado y relativamente más cálido, la humedad no se acumularía en la madera, sino que tendería a salir de ella. El proceso sería lento, pero constante. Lo importante no era la velocidad, sino la dirección. Emily tomó el cuaderno y comenzó a calcular dimensiones. La pila de leña tenía una extensión definida. No bastaba con cubrirla. Debía haber espacio suficiente para trabajar dentro de la estructura sin perturbar el sistema. Ajustó el ancho, la profundidad, la altura. No buscaba exactitud matemática perfecta, sino funcionalidad. Luego evaluó los materiales. Tenía tablas almacenadas bajo el alero del granero, destinadas a una ampliación futura. No eran excedentes, eran parte de un plan que tendría que ser pospuesto. También tenía secciones de una cerca que ya no cumplían una función esencial en invierno. No eran iguales en tamaño ni en calidad, pero podían ser reutilizadas. El límite no era la disponibilidad total de madera, sino la cantidad de material utilizable en el tiempo disponible. No podía permitirse un proyecto largo ni complejo. La estructura debía ser levantada en un solo día, bajo condiciones extremas, con herramientas limitadas y sin margen para errores. Al amanecer del día siguiente, comenzó el trabajo. El primer contacto con el exterior fue inmediato y contundente. El frío no se sentía como una temperatura, sino como una resistencia en el aire. Cada movimiento requería más esfuerzo. La respiración era visible, pesada, constante. No había espacio para pausas largas. Detenerse significaba enfriarse.
y enfriarse significaba perder capacidad de trabajo. El primer desafío fue el suelo. Estaba completamente congelado. Cada golpe contra la superficie era absorbido por la dureza de la tierra helada. No era posible trabajar como en otoño. Emily no insistió en una estrategia que no funcionaba. Observó el terreno, recordó cómo la nieve aislaba ciertas zonas y cómo el alero del granero modificaba la profundidad de la congelación. Decidió ajustar el diseño. No cambiar la idea, sino adaptarla a las condiciones reales. Movió la estructura unos pasos hacia una zona donde el suelo, protegido parcialmente por acumulaciones anteriores, permitía una penetración mayor. Ese desplazamiento redujo ligeramente las dimensiones, pero mantenía la funcionalidad esencial. Comenzó con los postes. Eran el esqueleto de la estructura. Sin ellos, no había nada que sostener. Cada uno debía ser colocado con suficiente profundidad para resistir el peso y la presión del viento, aunque estuviera parcialmente protegido. El trabajo fue lento al inicio. Cada centímetro ganado en el suelo requería tiempo y energía. Pero una vez que la primera profundidad fue superada, el resto del proceso se volvió más fluido. No era fácil, pero era posible. Cuando los postes estuvieron en su lugar, el espacio comenzó a definirse. Ya no era un área abierta, era un volumen en construcción. Las paredes siguieron una lógica de secuencia. Emily comenzó por el lado más accesible, donde el viento tenía menor impacto. Colocó las primeras tablas con cuidado, asegurando que cada unión aportara estabilidad. No buscaba perfección estética, buscaba continuidad estructural. A medida que avanzaba, combinó materiales. Las tablas más anchas se utilizaron en las zonas más expuestas. Las más estrechas se duplicaron para compensar su menor cobertura. No había uniformidad, pero sí coherencia en la distribución. Las uniones no eran completamente herméticas. Quedaban espacios entre las tablas. Esos espacios eran inevitables dadas las condiciones y los materiales. Pero Emily tenía previsto ese problema. Había preparado arcilla en el interior, manteniéndola cerca del calor para conservar su maleabilidad. Cada sección terminada era rellenada. La arcilla se aplicaba directamente, presionada con las manos, adaptándose a las irregularidades de la madera. El contacto con la superficie aún tibia permitía que se adhiriera antes de endurecerse con el frío. El trabajo no se detenía. El ritmo no era rápido, pero era constante. Cada acción llevaba a la siguiente sin interrupciones innecesarias. La luz del día avanzaba hacia su límite y con ella el margen de tiempo disponible. Cuando la segunda pared estuvo completa, el espacio comenzó a cambiar. El viento dejaba de cruzar libremente. El aire se volvía más denso, más estable. Aún no era un entorno controlado, pero ya no era el exterior abierto. La tercera pared fue la más exigente, no solo por la posición, sino porque el tiempo comenzaba a agotarse. La luz descendía, y con ella, la capacidad de ver con claridad. Emily redujo la precisión en favor de la continuidad. Las tablas se colocaban con la seguridad suficiente, sin revisiones innecesarias. Las últimas aplicaciones de arcilla se hicieron casi por memoria táctil. No había margen para correcciones finas, solo para asegurar que los espacios principales quedaran sellados. Cuando el último elemento estuvo en su lugar, la estructura quedó definida. No era uniforme, no era perfecta, pero estaba completa. Emily se detuvo por primera vez en todo el día, no para descansar, sino para observar. El espacio que antes estaba expuesto ahora estaba contenido. La pila de leña ya no estaba en contacto directo con el entorno. Estaba dentro de un volumen que modificaba las condiciones. No había garantía inmediata de éxito, pero había una transformación real del sistema. La noche llegó sin cambios en el exterior. El frío seguía siendo el mismo. La nieve continuaba cayendo, pero dentro de esa estructura, algo había cambiado. Y ese cambio
aunque aún imperceptible en sus efectos finales, era suficiente para alterar el resultado que hasta ese momento parecía inevitable. La estructura no cambió el mundo exterior. La noche cayó con la misma intensidad que en los días anteriores, y el frío continuó ocupando cada espacio abierto como una presencia constante, indiferente a cualquier esfuerzo humano. Sin embargo, en el interior de aquel volumen improvisado, algo había sido modificado de manera precisa, aunque aún no completamente visible. Emily no esperó a que el resultado se manifestara por sí solo. Para ella, una construcción no estaba terminada cuando se levantaban sus paredes, sino cuando su efecto podía ser medido. A la mañana siguiente, cuando la luz gris comenzó a delinear las formas del terreno, tomó el segundo termómetro que había mantenido guardado como reserva desde el otoño. No lo había necesitado hasta ese momento, pero ahora cumplía una función esencial. Salió al exterior con movimientos contenidos, sin desperdiciar energía. El aire era más frío que el día anterior, pero esa diferencia ya no alteraba su enfoque. Se dirigió a la estructura y se detuvo en la entrada abierta que había dejado intencionalmente sin cerrar por completo. No había instalado una puerta. El objetivo no era sellar el espacio de manera absoluta, sino reducir la interacción directa con el entorno. Colocó el termómetro en el interior, suspendido entre dos piezas de madera para evitar que el contacto directo alterara la lectura. Luego regresó a la casa sin apresurarse. No había nada que hacer durante esos minutos más que esperar. Preparó café, no como una rutina, sino como una forma de mantener la secuencia de acciones estable. El tiempo de espera no era un vacío, sino parte del proceso. Cuando volvió, el número en el termómetro no fue una sorpresa, pero sí una confirmación. La diferencia era clara. No era una variación mínima ni un margen insignificante. Era un cambio suficiente como para alterar el comportamiento del sistema. El aire dentro de la estructura era menos frío que el exterior. No cálido, pero distinto. Esa diferencia, aunque aparentemente pequeña, tenía implicaciones directas. El viento no atravesaba el espacio. La ausencia de movimiento era tan importante como la temperatura misma. Sin circulación constante, el aire dejaba de actuar como un agente que transportaba humedad hacia la madera. En su lugar, comenzaba a convertirse en un medio donde la humedad podía disiparse. Emily extendió la mano y tocó la superficie de uno de los troncos más cercanos. No buscaba una sensación abstracta. Buscaba un cambio específico. Luego acercó la madera a su mejilla, aplicando el método que había aprendido años atrás. No necesitaba instrumentos complejos para detectar lo esencial. La piel, en ese contexto, era más precisa que cualquier herramienta improvisada. La sensación no era la misma que había registrado días antes. La humedad seguía presente, pero ya no se percibía como una saturación activa. Era más tenue, más superficial. No indicaba una absorción en curso, sino un proceso inverso que comenzaba a desarrollarse. No había una solución inmediata. Emily lo sabía desde el principio. La madera no cambiaría en horas ni en un solo día. Pero lo que había cambiado era la dirección del proceso. La humedad ya no entraba. Comenzaba a salir. Regresó al interior y abrió el cuaderno. No escribió impresiones, escribió datos. Registró la temperatura interior de la estructura, la temperatura exterior, la diferencia entre ambas. Anotó la percepción táctil de la madera, no como una sensación subjetiva, sino como un indicador repetible. Luego pasó al siguiente paso. El tiempo. Calculó el ritmo probable de secado basándose en la nueva condición del entorno. La capa superior de la pila, más expuesta al aire interior, sería la primera en cambiar. No completamente seca, pero lo suficientemente modificada como para mejorar la combustión. Las capas intermedias requerirían más tiempo. Las inferiores, protegidas por el peso superior, serían las últimas en responder. Ese cálculo no eliminaba el problema inmediato.
Durante varios días aún tendría que utilizar madera húmeda, pero ahora esa etapa tenía un límite definido. Ya no era una progresión hacia el agotamiento, sino un intervalo dentro de un proceso de recuperación. Los días siguientes se desarrollaron con una regularidad distinta. Emily mantuvo el mismo sistema de observación. Cada mañana medía la temperatura dentro de la estructura. Cada día repetía la prueba táctil. Cada noche ajustaba el uso de la estufa en función de los datos obtenidos. El cambio no era uniforme, pero era constante. La superficie de la madera comenzó a perder la sensación de saturación. El vapor producido al encenderla disminuyó. La llama se volvió más estable, menos irregular. La diferencia no era dramática, pero era suficiente para ser medida. A medida que la primera capa se volvió utilizable, Emily modificó el funcionamiento de la estufa. Redujo ligeramente la intensidad. El consumo de leña descendió. No a los niveles iniciales, pero lo suficiente como para alterar el cálculo general. Ese momento fue el punto de inflexión. No fue un evento visible ni una transformación repentina. Fue un cambio en la tendencia. El sistema dejó de deteriorarse y comenzó a estabilizarse. Con el paso de los días, las capas intermedias siguieron el mismo proceso. La estructura continuaba cumpliendo su función sin intervención adicional. No requería ajustes constantes ni reparaciones. Su eficacia residía en la simplicidad de su diseño. Cuando la segunda capa alcanzó un estado aceptable, Emily pudo reducir aún más el consumo. La temperatura interior de la casa volvió a niveles más estables. El esfuerzo necesario para mantener el calor disminuyó. El problema que había dominado sus cálculos semanas antes dejó de ser una amenaza inmediata. La proyección cambió. Ya no existía un punto crítico inevitable, existía un margen controlado. En ese contexto, la visita de Daniel Reed adquirió un significado distinto. No llegó como un observador casual, sino como alguien que reconocía los signos de un sistema en funcionamiento. Había recorrido suficiente territorio como para identificar cuando una solución no era improvisada, sino resultado de un razonamiento preciso. Observó la estructura sin necesidad de explicaciones detalladas. No era compleja en apariencia, pero su efecto era evidente. El contraste entre el exterior y el interior no estaba en la forma, sino en el comportamiento del material. Emily no le ofreció teorías. Le mostró registros, datos acumulados, mediciones, observaciones repetidas. No había afirmaciones vagas. Había evidencia. Daniel comprendió no solo la construcción, sino el principio que la sostenía. La protección no era una mejora opcional, era la condición que definía si un recurso permanecía útil o se degradaba. Cuando se marchó, no se llevó instrucciones, sino un modelo mental. Algo que podía reproducirse en otro lugar bajo otras condiciones. Emily volvió al interior de la casa sin detenerse a observar la nieve ni el cielo. Esos elementos no habían cambiado. Seguían siendo los mismos factores que habían generado el problema inicial. La diferencia estaba en la relación con ellos. Se sentó frente a la mesa y abrió el cuaderno una vez más. No para registrar una medición, sino para cerrar un proceso. Escribió con la misma precisión de siempre, pero el contenido era distinto. No había errores en los cálculos iniciales. La cantidad de leña había sido suficiente. El sistema había fallado en otro punto. En el momento en que el cambio comenzó, no se había tomado una decisión. La observación había existido, pero la acción no había seguido de inmediato. Ese retraso había convertido una variación menor en una amenaza estructural. Escribió que el problema no había sido la falta de recursos, sino la falta de intervención a tiempo. Que una solución correcta aplicada tarde siempre exige más esfuerzo, y que una solución aplicada en el momento adecuado casi pasa desapercibida. Cerró el cuaderno sin añadir nada más. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el paisaje seguía cubierto por la misma nieve, bajo el mismo cielo inmóvil.
El frío continuaba presente, constante, sin variaciones perceptibles. Pero ya no definía el resultado. Dentro de la casa, el aire era estable. El fuego ardía con regularidad. La madera respondía como debía. No había sensación de victoria ni de alivio exagerado. Solo una calma profunda, basada en la certeza de que el sistema funcionaba. Y en esa calma había algo más duradero que cualquier solución temporal. Había comprensión. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.